Habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Habladme más de Cristo. ¿Cómo saber de la verdadera doctrina de Dios? El Señor Jesucristo dice en su palabra: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Libro de Juan, capítulo 7, versos 16 y 17. No voy a ocupar este tiempo y la atención de mis apreciados oyentes en hablar meramente cosas dulces y sentimentales que nos harían sentir bien por un poco de tiempo, por un momento breve. Voy a traer a la atención suya y mía algunas verdades de la palabra de Dios que nos pueden librar de los errores doctrinales de los hombres. Siempre procuro despertar en las mentes de los oyentes un interés vivo en lo que Dios ha dicho en su bendita palabra, pues Dios no disculpará nuestra negligencia. Muchas veces se levanta una discusión sobre el tema de que si la iglesia salva. Hay quienes dicen que sí salva y otros que no salva. Pero vamos a las Escrituras para hallar en ella la verdad con respecto a este punto. Dios es quien salva. Nadie lo puede negar. Dios salva porque la salvación es el perdón de Dios, o sea, la limpieza de nuestros pecados. La iglesia entonces no salva. Dios es quien salva. Pero la cuestión es esta: ¿puede alguien gozar de la salvación que Dios ha provisto sin ser miembro de la iglesia de Dios? Lo esencial e importante de la iglesia es visto en la actitud de Cristo hacia su iglesia. Que escuchen bien los que dicen que la iglesia no importa, que no es esencial. Dice Pablo en Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Se atreve alguno a decir que lo comprado con la sangre no importa nada? En Efesios 5:25 leemos que Cristo se entregó a sí mismo por ella. El precio que Cristo pagó por su iglesia demuestra su actitud hacia la importancia de ella. Ahora, nos toca a nosotros tener la misma actitud o mente que tenía Cristo. También nosotros tengamos la iglesia en alta estima. La mayoría de los llamados pastores casi gritan que la iglesia no salva, sino que Cristo salva. Muy bien. Si se refieren a sus muchas denominaciones humanas, que éstas no salvan, tienen razón. Si se refieren a la iglesia que Cristo estableció, están bien equivocados. Y la razón es sencilla. Nadie puede hallarse en Cristo sin hallarse a la vez en su iglesia. Cristo es la cabeza. La iglesia de Cristo es su cuerpo y los cristianos son los miembros del cuerpo. Bueno, nadie puede estar unido a la cabeza sin ser miembro del cuerpo, que es la iglesia. Estos falsos maestros religiosos hablan tanto de unirnos a Cristo, pero la iglesia no tiene nada que ver con la salvación. Hablan ellos en contradicciones. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esto es lo que dice Colosenses 1:18. Así es que si alguno se halla en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo se halla, porque son la misma cosa. Si alguno no es miembro de la iglesia de Cristo, no se halla en el cuerpo de Cristo, sobre el cual Él es la cabeza. Se sigue entonces que el no miembro de la iglesia no está unido a Cristo, no está salvo. Cristo es el Rey. Todos los profesados creyentes en Cristo lo admiten, pero la iglesia de Cristo es la misma institución que su reino. El reino y la iglesia son lo mismo. A la iglesia de Cristo en Colosas dijo Pablo esto en Colosenses 1:13, el cual, refiriéndose a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Nadie puede ser súbdito del reino sin ser ciudadano del reino. Eso también es sencillo, claro y fácil de entender. Cristo es el Rey. ¿Quiénes son los sujetos de Él? Pues son los que se han rendido a Él para obedecerle. ¿Y qué llegan a ser estos? Llegan a ser ciudadanos en su reino. ¿Qué es el reino? Es su iglesia. Así es que los miembros de la iglesia de Cristo son ciudadanos en el reino de Cristo. Son los salvos. Cristo los salvó y los hizo ciudadanos en su reino, que es su iglesia. La iglesia no salva, pero sí está constituida de los salvos. La iglesia importa tanto como la salvación. Además, Cristo es el marido y la iglesia de Él es su esposa. Esto lo leemos en Efesios capítulo 5, del verso 23 al 32. Los dos son uno solo. Nadie puede estar relacionado con Cristo sin estar igualmente relacionado con la iglesia. Si alguno no es de la iglesia de Cristo, tampoco es de Cristo. La falta de distinción entre la salvación y la membresía en la iglesia debe ser olvidada una vez para siempre. Los salvos componen la iglesia. No hay ningún salvo no miembro de la iglesia del Salvador Jesucristo. No hay ni uno. Por lo tanto, hallarse en Cristo es estar en su cuerpo, en su reino, y es ser miembro de su iglesia, que es su esposa. Ser miembro de la iglesia de Cristo significa tener su nombre inscrito en el cielo. Dice Hebreos capítulo 12, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Otras versiones dicen a la iglesia de los primogénitos. Aquí la palabra primogénito se usa en sentido figurado e indica preeminente. La iglesia de Cristo está compuesta de gente preeminente, pues tiene su nombre inscrito en el cielo. Los salvos son quienes tienen sus nombres inscritos en el cielo, y los salvos componen la iglesia. Con razón dice las Escrituras que la iglesia está compuesta de gente preeminente. ¿No es preeminencia tener su nombre inscrito en el cielo? Amigos, he aquí una verdad muy sencilla y básica, que la mayoría no han aprendido. El mismo proceso y condiciones que lo salvan a uno de sus pecados, lo hacen a uno cristiano y le añaden a la iglesia, porque la iglesia está compuesta de los salvos. Pero la mayoría de los pastores sectarios están enseñando que por un proceso uno es salvo y que por otro distinto es añadido a alguna iglesia denominacional. Por eso afirman que lo importante es ser salvo y que eso de ser miembro de alguna iglesia no importa, aunque dicen que es cosa bonita ser miembro de alguna. Como consecuencia de tal doctrina, mucha gente no se interesa nada en ser miembros de la iglesia verdadera, que es la del Señor. Se le ha enseñado que la membresía en la iglesia no importa, pero lo que pasa es que la gente confunde la iglesia del Señor con las iglesias denominacionales. Las Escrituras enseñan que Cristo derramó su sangre para comprar la iglesia, o sea, salvar a los pecadores. Es la cabeza de su iglesia, porque Él solo la dirige y manda. Ella es su esposa, porque Él está sobre ella y ella se sujeta a Él. Ella es su reino, porque Él la gobierna, como el rey gobierna su reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto de los miembros que han sido perdonados de sus pecados. Cuando uno obedece al Evangelio, Dios le salva. Y así se convierte en miembro del cuerpo de los salvos, pues la iglesia es el conjunto de los salvos. El mismo proceso y condiciones que salvan del pecado también añaden al salvo, al conjunto de los ya salvos. Este conjunto es la iglesia del Señor Jesús. No leemos en las Escrituras de la práctica tan común hoy en día, la cual es hacer una cosa para ser salvo y luego otra cosa distinta para hacerse miembro de alguna denominación humana. Es tiempo, mis amigos,
de estudiar de nuevo acerca de la iglesia del Señor. Es tiempo de tenerla en debida estima. Es tiempo de amarla como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella. Es tiempo de entender que un pecador, al obedecerle a Cristo, creyendo, arrepintiéndose y siendo bautizado, logra dos cosas. Alcanza el perdón de sus pecados y el Señor automáticamente le añade a la iglesia de Él, a la iglesia de Cristo. No hay que andar buscando alguna denominación humana a que juntarse. No hay razón bíblica para buscar una llamada iglesia de su predilección. Es cuestión sencillamente de obedecerle al Señor y dejar que Él añada a su iglesia a los obedientes. Así es que la iglesia no salva, Cristo salva. Salva a los que obedecen su evangelio. Los salvos son una colectividad y las Escrituras emplean la palabra iglesia para describir a esta colectividad, porque la palabra iglesia quiere decir los llamados. La iglesia no salva, pero está compuesta de los salvos. La iglesia pues importa tanto como la misma salvación. Lo que pasa es que los sectarios han establecido muchas iglesias denominacionales y no pueden afirmar que sus iglesias salvan. Dicen, Cristo salva, no la iglesia. Pero tienen en mente alguna iglesia humana. Además, creen que la iglesia de Cristo, de la cual podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento y de la cual yo soy miembro porque he sido salvo por mi obediencia al Evangelio de Cristo, es alguna denominación entre muchas otras denominaciones. Y en esto, ellos están completamente equivocados. Amarás en los cielos, Él enseña ya. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, Salomón dijo, ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Las circunstancias negativas, los momentos indeseados, los males tienden a debilitar la fe. Más cuando creemos erróneamente que esos males, esas adversidades, esos momentos negativos o oscuros por los que pasamos son pruebas de Dios. El compositor Juan Sebastián Bach tuvo 13 hijos. De ellos sobrevivieron solo 6. 2 de ellos, dice la historia, murieron a los 3 días y 2 duraron 3 años. Todos los 7 que le quedaron murieron antes de cumplir 5 años. No era la voluntad de Dios, sino por las circunstancias de salud de la época y problemas genéticos. No obstante, Bach y su esposa Magdalena jamás se resintieron en su fe, aunque pensaron que eran pruebas divinas. Ambos asociaban su dolor al de Cristo en su pasión con una fe profunda y una firme esperanza. Basta escuchar las pasiones, según San Mateo y según San Juan, compuestas por Bach, para percibir la espiritualidad de este varón. Para él, morir era encontrarse con el Dios que amaba. No era un mal, era un paso a la verdadera vida. Yo no sé por qué circunstancia esté pasando usted, mi amigo, mi amiga. Quizá en este momento está encerrado en medio de 4 paredes, encerrada en medio de 4 paredes, atado o atada a un lecho de enfermo. Y solo usted sabe por qué está ahí. Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Diría usted en este momento que es la voluntad de Dios que usted esté allá pagando lo que realmente sí debe? No, mi amigo. Es las circunstancias y lo que usted vivió o cómo usted ha vivido de acuerdo a lo que ha sembrado que está cosechando. Jesucristo desde el cielo con benigna voz de amor. Cuando te acercas a la Biblia, ¿entiendes lo que lees?
El eunuco le dijo a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 31, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? A continuación, nuestro hermano Jaime responde. Hermano Jaime, en todas las exposiciones que usted ha hecho a través de la radio con respecto a la iglesia, me ha gustado bastante que usted todo lo que dice está bien convencido de ello. Pero puedo preguntarle, porque usted dice que realmente nació una sola iglesia y en base a eso es que ha girado sus exposiciones. Solo una y nada más, y después de la iglesia de Cristo no hay salvación. ¿Puedo invocar, hermano, el beneficio de la duda? Claro, invóquelo, bien Dios pueda. te bendiga. Le doy permiso. Muy amable. No puede ser, hermano, que los diferentes grupos, porque dice la Biblia en Romanos 12 que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo, no podría ser que cada uno de los grupos sea un miembro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en Manizales hay como 30 grupos diferentes. No podría ser que cada uno de esos grupos sea un miembro del cuerpo de Cristo. Bueno, mire cómo se lo voy a contestar y vamos a leer en Romanos 12 el texto que usted... Romanos 2. Romanos 12 fue el texto que usted me dijo, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿Que le dije qué? Que como en Romanos 12... Ah, sí, donde dice que siendo el cuerpo un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros, pero todos los miembros cumplen distintas pero funciones. eso no es en Romanos 12, eso es en Primera de Corintios 12. ¿Sí? Dice, Primera de Corintios 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, ¿cuántos cuerpos hay? Un cuerpo. Y un cuerpo, dice, continúa diciendo, y ese un cuerpo tiene muchos ¿qué? Miembros. Muchos miembros. Verso 14 sigue diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos. Ahí lo dice. Muchos Sino miembros. muchos miembros. Y verso 20, Primera de Corintios 12, verso 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo Es uno solo. es uno solo. Pablo está comparando aquí la iglesia con un cuerpo, el cuerpo humano. Sí. Mire su cuerpo, hermano Hugo. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno. Uno. Pero ese cuerpo suyo se compone de muchos ¿qué? Muchos miembros. Muchos miembros. Ahora, la mano suya, ¿qué viene a hacer de ese cuerpo? Una extremidad. Pero en los Un términos, miembro, un un miembro. Un pie suyo, ¿qué viene a hacer de su Otro cuerpo? miembro. Otro miembro. ¿Ese miembro puede ser cuerpo? ¿El solo miembro no? No puede ser cuerpo. Es una parte Del cuerpo. del cuerpo. Eso sí. Entonces no se le puede llamar a un miembro cuerpo, Sí. sino que el miembro forma parte Del cuerpo. del cuerpo. La pregunta que usted me hacía, usando como Sí. ilustración este texto, que si no era posible... De que cada uno de los grupos que hay, digamos, en Manizales, sea cada grupo un miembro del cuerpo de Cristo. Usted mismo acaba de decir, cada grupo. Sí. ¿Y un grupo qué es? Es un cuerpo. Es un cuerpo. Entonces es muy difícil que un cuerpo Sea un miembro. sea un miembro. Ya. Sí, pues es decir, sería que mi mano se manejara sola y después viniera a participar del cuerpo también. Y eso es imposible. Ya. ¿Sí? Ahora, esos grupos no son miembros, esos grupos son cuerpos. En sí mismos. Ahora, tan cuerpos son que tienen una cabeza, Así que. tienen una organización, Sí, claro. una cabeza que dirige y el resto que Obedece. obedece. Entonces no se pueden llamar a esos grupos religiosos, no se les puede llamar Miembro. miembros, sino que son ¿qué? Cuerpos. Cuerpos legalmente constituidos con una organización, con una doctrina, con un sistema de adoración. Entonces no son miembros, ¿son qué? Ya. Cuerpos. Son cuerpos. Ahora, el cuerpo, dice Pablo, es uno solo, que se compone de muchos ¿qué? Miembros. Miembros. Ahora, los miembros, ¿quiénes vienen a ser? Las personas. Sí. Entonces, la iglesia de Cristo es una sola, Amén. que se compone de muchos ¿qué? Miembros. o Como lo personas. dice ahí en el versículo 14 de Primera de Corintios 12, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Muchos. Muchos. Nosotros, yo me he venido exponiendo durante varias ocasiones en el programa y en otros anteriores, de que la iglesia del Señor se compone de ¿qué? Muchos miembros. De muchos miembros. Ahora, ¿quiénes son los miembros? Los seres humanos. Las personas. Amén. No grupos religiosos, sino personas. Amén. Ahora, y dice en el verso 20, pero ahora son muchos los miembros,
pero el cuerpo Es uno solo. es uno solo. Que la iglesia de Cristo es una sola, que se compone de muchos ¿qué? Miembros. De muchos miembros. Pero esos miembros no son los grupos religiosos, no son las iglesias que los hombres han montado, sino las personas que se han sometido a la sencilla voluntad y evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya. Entonces es un error, hermano Hugo, concebir o explicar que el cuerpo de Cristo se compone también de muchos ¿qué? Cuerpos. De muchos cuerpos, porque eso no es cierto. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se compone ¿de qué? Muchos miembros. De muchos miembros. Y los grupos religiosos no son miembros, son otros Cuerpos. cuerpos. ¿De origen qué? Humano. De origen netamente humano, Amén. contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, hay por ahí un texto que utilizan algunos que lo hemos discutido también en otras lecciones en este programa. Y es que cuando el Señor dijo, yo soy la vid, Amén. ¿y vosotros qué? Los pámpanos. Los pámpanos. Y dicen que entonces los pámpanos son ¿qué? Cada Los grupos religiosos. Y eso no es cierto. Jesús dijo, yo soy la vid, refiriéndose al mismo. Y hablándole a los discípulos, les dijo, a los discípulos individuales, ¿ustedes son qué? Pámpanos. Los pámpanos. Entonces los pámpanos son las personas, Amén. no los grupos Religiosos. religiosos. Ya. Y hoy en día es lo mismo. Jesús sigue siendo La vid. la vid, y los cristianos, los que hemos obedecido su palabra, somos ¿qué? Los pámpanos. Los pámpanos. Y conformamos esa vid o ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les hablamos en el día de hoy. Su hermano y amigo Hugo Hernán López. Y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga y que tengan un feliz resto de día.